Muy buenas tardes para todos. Eh, Espero se encuentren muy bien. Soy el profesor Julián de Tecnología eh, del Colegio Los Naranjos IED, administrado por los maristas. Esta es la clase de tecnología del grado séptimo, como lo podemos ver. En este momento, pues vamos a ver el tema de circuitos y componentes eléctricos, el cual se entrelaza con el tema que ya hemos visto en el taller y hemos visto en las clases virtuales y todo ese tipo de cosas. Este video tutorial está haciendo un empalme entre este tema y los demás. Entonces, nosotros vimos qué es la electricidad. La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. ¿Qué quiere decir esto? Todos los cuerpos físicos, todo se compone de átomos, como lo vemos acá de este átomo. Y esos átomos se componen del núcleo, que es la parte central, de los neutrones, ¿sí? Que a veces las llamamos partes positivas, y los electrones, que las llamamos partes negativas. Muchas veces se representan con un círculo y el signo menos los electrones. Cuando dos objetos, digamos en este caso mis manos, friccionan, o cuando las cargas por dentro de algún material comienzan a friccionarse y a moverse entre ellas, estas cargas de acá, estos electrones que están acá, van pasando de un lado al otro y van cambiando, haciendo que se vayan cargando eléctricamente. Eso es la electricidad, es una relación entre cargas, cambio de cargas de electrones, y eso produce eso que conocemos energía eléctrica. Pero realmente vamos a ver para qué sirve esa energía eléctrica, en qué funciona, cómo funciona, digamos, en el bombillo de nuestra casa o ese tipo de cosas. Eso es lo que nos interesa realmente. Lo importante es entender que la energía eléctrica es esa interacción entre cargas, eh, y se compone esa energía de tres cosas básicas: el voltaje, la corriente y la resistencia eléctrica. Eso compone tanto la energía eléctrica como algo que llamaremos los circuitos eléctricos, que más adelante lo explicaré. Ustedes muy posiblemente habrán escuchado la palabra voltaje, la palabra corriente, la palabra resistencia. Digamos, cuando ven los enchufes de la casa, a veces les dicen, eso tiene 110 voltios. Y ustedes pensarán, ¿qué es eso de voltios? O ustedes ven en sus celulares, ustedes verán a veces en las pilas que dice 5V, una V, o 15V, o en alguna parte en los computadores, en los cargadores. Si ustedes cogen un cargador de celular, en la etiqueta en algún lado van a ver que dice 5, algo o algún número y una V, que es de voltios. Eso es el voltaje. El voltaje es la presión, fuerza o impulso que un generador de energía eléctrica ejerce sobre las cargas o electrones cargados. Es decir, nosotros tenemos, como lo vimos en la clase pasada, eh, generadores de energía, que puede ser una pila, que puede ser un cargador, la toma corriente. Son generadores de energía, objetos que me generan a mí energía eléctrica. Ese objeto genera energía eléctrica y tiene un componente que se llama el voltaje, que es el que cuando pasan los electrones le da el impulso, la fuerza para que el electrón cargado pase. Ahorita lo vamos a ver con más precisión. La corriente es el flujo de esos electrones cargados, que estamos hablando de electrones en las cargas, que son los que producen la energía eléctrica, pasan por entre los materiales. Ejemplo, para que le dé energía al computador o al televisor, uno conecta a la toma corriente, y esa toma corriente, que es un generador eléctrico, le pasa energía eléctrica a mi televisor. Quiere decir que entonces por ese cable van a pasar electrones cargados, ¿cierto?
Esa cantidad, ese flujo de electrones cargados que van de la toma corriente al televisor se le llama corriente, ¿sí? Por eso se llama corriente. O como la corriente de un río que pasa por un espacio, eso es la corriente. Y la resistencia eléctrica es la resistencia que ejerce algún material al flujo de energía eléctrica. Es decir, pensemos en un río y en ese río pasa el agua. El agua es la corriente, que son los electrones cargados. Pero dentro de ese río, dentro de ese camino, de ese río, hay piedras. Entonces cuando el agua pasa, golpea esas piedras y se le es difícil pasar. Eso es la resistencia eléctrica, y que impide pasar a la energía eléctrica de manera fácil. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo más adelante de mejor manera, pero pues eso es básicamente esos tres conceptos que los voy a explicar nuevamente en este momento, con este concepto de circuito eléctrico. Entonces, ¿qué es un circuito eléctrico? Es un espacio cerrado donde pasan los electrones cargados en un generador eléctrico de positivo a negativo, pasando por los componentes y haciéndolo funcionar. ¿Cómo así? Entonces, un circuito es un espacio cerrado donde siempre tiene que haber un generador eléctrico, o sea, algo que genere energía eléctrica, porque si no, no sería un circuito eléctrico, ¿sí? Tiene que haber energía eléctrica. Entonces, en este caso, hay una pila, ¿sí? De 9 voltios, ¿sí ven? 9V, 9 voltios. Entonces, yo voy explicando las dos cosas. Esto es una pila que es un generador de energía, genera energía. Y se le conectan dos cables. Esto se le llama, este es un circuito como el de la luz de la casa, de prender y apagar la casa, funciona de esta manera como está aquí. Entonces, eh, todos los aparatos eléctricos, todo lo electrónico, todo lo que funcione con energía eléctrica, tiene circuitos eléctricos por dentro, de diferentes formas. Un circuito eléctrico es eso, un espacio cerrado que va conectado desde el positivo de la pila hasta el negativo de la pila. No tiene ninguna interrupción. ¿Por qué? Estas bolitas rojas con flechitas que se ven acá, los podemos ver como los electrones cargados, que van de positivo a negativo. Entonces, esas bolitas cargadas que van pasando por acá son los electrones cargados que van pasando por el material. Esos electrones cargados uno a uno se les llama corriente eléctrica, como lo dije anteriormente, que es el flujo de electrones cargados que pasan por un material. Eso es la corriente eléctrica. El voltaje es la fuerza con la que esta pila manda esos electrones, ¿sí? Entonces, esa pila tiene 9 voltios de fuerza, los impulsa, les da una presión de 9 voltios para que vayan a pasar por el material, por el circuito. Eso es el voltaje. El voltaje es esa fuerza, ese impulso con lo que manda esos electrones. Y la cantidad de electrones que van por ese material se llama corriente. Acordémonos de eso. Entonces los electrones salen de aquí de la pila, del positivo de la pila, van pasando por todo el material y pasan por cada uno de los componentes que tiene el circuito. Entonces, él pasa por acá y vuelve a la pila por el negativo. Se le llama negativo porque es donde se descarga la energía. La energía siempre busca descargarse, así funciona un rayo. Entonces, cuando las nubes están friccionando, hacen cambios de electrones, como ya lo habíamos explicado antes, las nubes comienzan a rozar, a rozar, a rozar, a rozar, a rozar, y los electrones que tienen las nubes también tienen electrones porque todo está compuesto de átomos, entonces los electrones comienzan a friccionar y comienzan a pasar cargas entre ellos hasta cargarse mucho, cargarse demasiada energía, y esa energía necesita descargarse a alguna parte y la energía se descarga en algo que llamamos tierra. Entonces, la tierra, en el piso, se descarga la energía eléctrica. Entonces, cuando hay mucha carga en las nubes, cuando hay mucha carga que las nubes ya no pueden sostener, la energía eléctrica baja a descargarse a la tierra, que es como el polo negativo, donde se debe descargar la energía. Y entonces por eso uno ve los rayos de arriba hacia abajo cayendo.
Eso es la energía siempre busca su negativo, siempre busca descargarse en algún lado, ¿sí? Ejemplo, los cables que nosotros vemos en, en las calles, en los postes, los grandes de energía eléctrica, que uno no debe tocar y están allá arriba, es porque si tú los tocas, tú te electrocutas porque tú estás tocando la tierra. Entonces, como el cable tiene estos electrones cargados y tiene mucha carga, si yo lo toco, esa energía eléctrica pasa por mi cuerpo a descargarse a la tierra. ¿Sí? Estoy haciendo un puente. Eso se llama hacer puente con la tierra. Entonces toco el cable y todos esos electrones, como detectan que yo ya estoy tocando la tierra, pasan por mí y se descargan. Así funciona la energía eléctrica. Entonces funciona por medio de descargarse de positivo de lo que está bien cargado a negativo. Y así está funcionando acá también este circuito. Acá están cargados los electrones y vienen a descargarse a la parte negativa, obligándolos a pasar por cada uno de las partes del circuito para que funcionen. Entonces es la manera en que nosotros hacemos funcionar los objetos. Entonces acá que dice receptor y acá dice interruptor, esto es un bombillo. Entonces los electrones pasan por todo el cable, pasan por el interruptor, después del interruptor pasan en el bombillo. Cuando pasa por el bombillo lo hacen prender. Pasa por el bombillo y sale del bombillo. Entonces van entrando electrones por el bombillo y van saliendo. Vuelven a negativa a descargarse, ¿sí? Se descargan acá y vuelven otra vez con carga. Y vuelven y salen. Por eso es que se llama circuito, como un circuito de carreras, ¿sí? Como si estos circuitos, estos electrones fueran carros y esta fuera la meta. Entonces ellos van de un lado al otro y siempre van girando y girando y dando vueltas, ¿sí? Desde la meta, salen de la meta y vuelven a la meta y así otra vez y otra vez y otra vez hasta ganar. Esto es lo mismo pero con energía eléctrica. ¿Qué pasa si yo cojo y corto este cable y chun, le corto una parte? Los electrones ya no podrían pasar por el cable, porque si yo corto el cable, los electrones ya no pueden pasar de acá a acá. Entonces el bombillo se apagaría, porque la energía no pasaría por entre el circuito. Por eso dice que un circuito es un espacio cerrado, porque los electrones tienen que pasar por todo lado. Y así es como funciona el interruptor. Un interruptor de energía eléctrica lo que hace es que tengo el cable así, cuando yo oprimo el botón, abre el circuito, los electrones ya no pueden pasar. Cuando vuelvo a oprimir el interruptor, vuelve y pega los cables y la energía eléctrica puede pasar. Así funciona el circuito de la energía de la casa, del bombillo de la casa. Entonces, cada vez que ustedes oprimen el interruptor, el cable lo separa, ¿sí? Y ya no pasa la energía eléctrica. Y cuando ustedes lo pegan, la energía pasa entre el cable. Así funciona un circuito eléctrico y así funcionan todos los circuitos eléctricos. Además, esto es muy sencillo y tiene pocos componentes, pero hay unos con más componentes que vamos a ir mirando poco a poco. Entonces, cada circuito tiene varios componentes electrónicos. Entonces, hay muchos componentes electrónicos que vemos. Si uno abre un celular, va a haber un montón de piezas chiquitas, o sea, abre un televisor, va a haber un montón de piezas. Entonces hay tres tipos generales de componentes electrónicos. Los componentes electrónicos me refiero a los objetos o las cositas que tiene un circuito. ¿Listo? Entonces tenemos los generadores, que son los que generan energía eléctrica, que pueden ser pilas, baterías, el enchufe de la casa, una fuente de energía. Es lo que me va a generar a mí energía eléctrica. A ese elemento, a ese componente lo vamos a llamar generadores, ¿sí? Que son generadores de energía. Conductores eléctricos. Los conductores eléctricos son los que me van a pasar la energía, ¿sí? Del generador eléctrico hacia los receptores, que ya les voy a explicar cuáles son los receptores, ¿sí? Básicamente entonces serían los cables, ¿sí? Los cables que son los que me conectan la energía eléctrica de la fuente o de los generadores de la pila a otros objetos, como en el ejemplo aquí. Este es el generador de energía y este cable pues es el conector, ¿sí? Son los conductores eléctricos.
En el ejemplo de yo tocar el cable y tocar el piso, pues el conductor sería yo, porque yo soy el que estoy conduciendo la energía eléctrica del cable eléctrico hasta mí, de mí hasta el suelo, para que se descargue la energía. ¿Listo? Y los receptores se refieren a los componentes u objetos que reciben energía eléctrica para aprovecharla para que hagan algo. Acá hay unos ejemplos como un bombillo, un LED, un motor, una resistencia, un altavoz, sí, varios diferentes objetos que cuando los ponemos en un circuito eléctrico, como en este es un bombillo, ¿sí? La energía pasa entre ella, y hace que prenda, ¿sí? Esos son los receptores, los objetos que ponemos en los circuitos eléctricos para que hagan algo. Entonces, acá dice lámpara o bombillo, enciende, un LED también genera luz, un motor se mueve, ¿sí? Un motor eléctrico cuando le pasa energía por ahí se mueve circularmente, una resistencia eléctrica es algo que resiste eléctricamente y un altavoz pues genera ruido. También puedes pensar en una pantalla de celular, en una pantalla de televisor. Cuando pasa la energía por ahí, pues hace que funcione. Entonces, si uno abre un celular, vas a dar cuenta que hay una plaquetica con un montón de objetos ahí dentro. La energía pasa por entre todos los objetos que hay dentro ahí y los hace funcionar. Todos esos objetos son receptores, que se refiere a que reciben la energía eléctrica. ¿Listo? Entonces espero que les haya servido toda esta cháchara de circuitos eléctricos, que la hayan entendido. Espero vean el video, lo pueden reproducir varias veces para entender cada vez más cosas. Espero les haya servido, les haya gustado y un gran saludo.